Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Este que les habla Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast. Nuestro hermano Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast no nos acompaña en la noche de hoy o en el día de hoy, depende de cuando nos esté viendo o escuchando, pero siempre está por ahí ayudándonos de alguna manera u otra, ya sea en las redes sociales, ya sea en la edición, en producción o lo que sea. Así que le mandamos un saludito a Michael que no está con Seguro nosotros que sí. hoy. Y tenemos como siempre, ¿verdad? Últimamente nuestro gran amigo pues recurso, el pastor Gilberto Miguel Rufat, quien para mí es un amigo, es un mentor, pero también es alguien, ¿verdad?, que el Señor utiliza con poder. Así que pues nada, pastor, un saludito ahí a la audiencia. Nuevamente agradecido a Dios de esta oportunidad que podamos compartir una vez más la bendita palabra de Dios, aclarando dudas teológicas que no al día de hoy, con toda honestidad, después de 2000 años, por lo menos del Nuevo Testamento, deberíamos haber podido superar algunas cosas, pero bueno, continuamos a veces teniendo que no reconstruir la rueda, pero bueno, volviendo a esos puntos que le dieron paso al inicio de la construcción de la rueda. Así que vamos a estar abordando el tema de la depravación total, la inhabilidad total o la Ujú, corrupción radical, otra tal vez conocido como la doctrina del pecado original, que es ujú, sumamente importante para poder entender el Evangelio. No es cuestión no es de una doctrina calvinista, reformada, es una doctrina bíblica. Si no ujú. entendemos la doctrina del pecado original, no podemos entender realmente el Evangelio y por qué se desarrolla como se desarrolla. Así que hoy lo vamos a estar viendo en el Antiguo Testamento desde el profeta Jeremías. Eso es así. Estoy muy emocionado por este episodio. Le comentaba al pastor que yo recuerdo durante muchos años o gran parte de mi vida, se me hacía muy difícil leer los libros proféticos porque eh, estaba acostumbrado a depender de comentarios bíblicos para poder entenderlos. Sin embargo, cuando uno utiliza la analogía de la fe, dejando que la misma escritura se interprete a sí misma, viendo cómo la ¿Mm? misma escritura habla del Eso es así. cumplimiento de las profecías, entonces uno no tiene que inventar mucho y comienzan a hacer muchas cosas sentido, porque el sentido siempre lo tuvieron. Así que uno puede ir conectando los puntos, el lenguaje de los profetas, cómo se relaciona uno con otro, cuán similares uno con otro. Y estas verdades que han estado reveladas en las escrituras, que no son nuevas del Nuevo Testamento, que no se las inventó ningún padre de la iglesia, como dicen algunos, que fue pues, surge de Agustín o lo que sea, y pues se ha levantado mucha polémica últimamente con respecto a esto. Y honestamente a nosotros no nos interesa ahora mismo entrar en ese tipo de debates, lo que nos interesa es ver qué la escritura dice al respecto. Así que hermanos, vamos a entrar hoy a ver cómo se ve la doctrina de la dureza del corazón del hombre, de la depravación total o del pecado original, como queramos, ¿verdad? Del punto de vista que queramos verlo, dentro del libro de Jeremías. Como mencionó el pastor en nuestro último episodio, que pues queremos, ¿verdad?, dejarle saber también de antemano que esto es una serie que llevamos. Le invitamos a que comience a ver la serie desde el primer episodio que hemos ido grabando. El enlace va a aparecer aquí en pantalla para que usted, o en la descripción, para que usted pueda entonces accesar ese primer episodio y pueda tener, ¿verdad?, la bendición de poder ver primero el recorrido que hicimos a lo largo del Antiguo Testamento para ver la doctrina de la depravación del hombre, y también vimos en el Nuevo Testamento. Ahora vamos específicamente a hablar del libro de Jeremías, cómo se ve esto en el libro de Jeremías, y lo claro que se ve. Así que bueno, hermanos, vamos a comenzar con este tema. Pastor, eh, cuando guste. No hay problema. Eh, si tiene una Biblia, si no, va a ser importante que luego tenga una Biblia y busque, porque lo que vamos a hacer es ir por diferentes pasajes, no muchos, pero lo suficientes como para poder demostrar lo que queremos resaltar, y es el hecho de que el pueblo de Israel, aún siendo llamado a ser el pueblo del pacto, para por medio de él dar a conocer el mensaje del Evangelio, la realidad es que este pueblo
estaba perdido, siempre estuvo perdido y siempre fue un pequeño remanente el que Dios salvó por gracia. Yo creo que esto es algo que no se entiende. La mayoría de las personas tienen en su mente que Israel como pueblo de Dios, según ellos, de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Abraham, fueron salvos desde ese momento y que ellos no pueden perder su salvación y así sucesivamente, lo cual es totalmente falso. Lo vamos a ver aquí en el libro del profeta Jeremías, cómo este pueblo se declara un pueblo que era impío, un pueblo incircunciso, y si usted tiene en mente o conoce lo que significa no ser circunciso, solo tiene que ir a Génesis capítulo 17 y ver lo que Dios dijo acerca de aquellos que no tendrían la circuncisión, no formarían parte de su pueblo. Y aunque el pueblo claramente tendría la circuncisión de la carne, lo que se van a referir los profetas y nunca entendió el pueblo de Israel es que esa circuncisión de la carne solo era una señal, como se establece en Romanos capítulo 4, de algo que debía ocurrir en el corazón o, en el caso de Abraham, de algo que ocurrió en su corazón y lo llevó a la fe en Génesis capítulo 15, versículo 6, porque Abraham fue salvo por medio de la fe y fue posteriormente que se le dio la señal de la circuncisión. Bueno, vamos a entrar aquí en el profeta Jeremías. Voy a ir brevemente citando algunos pasajes importantes hasta llegar y voy a estar señalando los que a nuestro juicio son los más importantes para destacar el punto una vez más de cómo Jeremías demuestra, afirma la necesidad de una intervención directa de parte de Dios para que haya salvación. Creemos que la Biblia enseña enfáticamente que para que exista salvación se requiere más que la comunicación del Evangelio. La voluntad del hombre es esclava al pecado. Ese hombre en ese estado incircunciso, con ese corazón depravado, la realidad es que no puede entender el Evangelio y no va a responder como debe responder o como Dios demanda que responda para que haya salvación. Por lo tanto, los profetas van a anunciar que Dios va a intervenir para salvar principalmente dentro del contexto directo a un remanente, tampoco era todo el pueblo de Israel, a un remanente del pueblo de Israel, y claro está, eso sería en los días del Mesías, conforme se cumpliese el nuevo pacto, y esa promesa de salvación no estaría limitada al pueblo de Israel, sino que sería una promesa que abarcaría a todos los que creen, sean judíos o gentiles, como se establece en el Nuevo Testamento. Cuando iniciamos el libro del profeta Jeremías, iniciamos con el llamado del profeta Jeremías, viene de clase sacerdotal y que según Jeremías capítulo 1, versículo 5, fue separado, fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para poderle ser un testigo al pueblo de Judá, principalmente en medio del juicio que se avecinaba por la violación del pacto. Voy a poner un poco de historia muy brevemente, pero en el año 930 aproximadamente, o sea, unos 1000 años atrás, el pueblo de Israel se dividió. Ya no serían 12 tribus, iban a ser las tribus del norte y tribus del sur. Las tribus del sur, que son las que Jeremías le va a estar hablando, estarían siendo castigadas por Dios por el imperio babilónico. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque el pueblo no se sujetó a la palabra de Dios ni tan siquiera tomó como ejemplo el juicio que le vino al reino del norte con los asirios en el año 722, que ya usted ha escuchado que se habla hasta de las famosas 10 tribus perdidas. Tan devastador fue el juicio sobre esas tribus que se hablaba de esa manera, las tribus perdidas de Israel. Luego tenemos en Jeremías capítulo 2 y 3 que, bueno, pues ya un pliego acusatorio, si se va a un tribunal, donde se empieza a decir que el problema del pueblo es la infidelidad. Esa relación del pacto se ve como un pacto marital, por lo tanto esto es un pueblo infiel. El pueblo es llamado una ramera. Y en el capítulo 3 se acentúa, si usted lo lee posteriormente, continuamente, se habla acerca de la fornicación, a fornicado, adúltero y así sucesivamente. Una y otra vez se habla de ese adulterio del pueblo de Israel. Cuando entramos ya al capítulo 4, ya inmediatamente y en el capítulo 4 se empieza a aclarar cuál es la situación del pueblo. Porque Dios le ha dicho a Jeremías que debe hablarle al pueblo, pero también le ha dicho que el pueblo no lo va a querer escuchar.
¿Por qué el pueblo no lo puede escuchar? ¿O por qué el pueblo está imposibilitado a escucharlo? Que eso es importante. No estamos hablando de una dificultad. Lo hemos dicho en otros episodios. No es lo mismo una dificultad que algo que es imposible. Algo que es imposible es algo que no se puede realizar. Es algo que para que suceda se requiere de un milagro, requiere de una intervención. Esa intervención es de Dios. Y en el capítulo 4, en el versículo 4, se establece que Dios llama al pueblo a circuncidarse. Entonces, alguien podrá decir, pero ¿cómo que Dios llama al pueblo a circuncidarse? Porque le dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Pero es que ellos ya estaban circuncidados, sí, pero la circuncisión a la que aquí se está refiriendo no es a la circuncisión física de la carne, sino, observe que está hablando del prepucio, pero no del miembro del varón, sino del Del corazón. corazón. Entonces el problema, como hemos visto en Isaías, como vimos en Ezequiel, reside en el corazón. Tienen un corazón incircunciso. En cuanto a la carne, se han practicado el rito de la circuncisión, pero espiritualmente es un pueblo incircunciso. Y vamos a ver por qué esto es importante. De antemano, ya lo hemos dicho, con el contexto desde el libro de Génesis, capítulo 17, un pueblo incircunciso es un pueblo que no puede ser parte del pacto. Por lo tanto, ya deberíamos comenzar a preguntarnos por qué alguien me dijo, o por qué hemos creído, o por qué algunos predicadores o maestros enseñan que todo Israel es parte del pueblo de Dios, cuando los profetas llamaron al pueblo a circuncidarse. En otras palabras, decirle al pueblo que se circuncidara era decirle, ustedes no son salvos, ustedes no son parte del pacto de Dios, no son parte del pueblo de Dios. Interesante. En ese mismo capítulo 4, en el versículo 14, Dios le dice que tienen que lavar ese corazón. O sea, tienen que circuncidarlo conforme a Jeremías capítulo 4, versículo 4. Y les dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y lo dice, para que seas salva. Entonces, Salva. Jerusalén no era salva. De nuevo, es que tenemos muchas ideas enseñadas que son totalmente erróneas, donde la mayor parte de los cristianos supone, por lo que le han dicho, que Israel como pueblo de Dios es un pueblo salvo. No, Israel no era salvo por estar, o sea, los israelitas, por ser israelitas, no eran parte del pueblo de Israel, como se establece en el Nuevo Testamento, sino que los hijos del pacto serían los hijos de la fe. O sea, serían aquellos que como Abraham le creerían a Dios, y la historia de la Biblia muestra que nunca fue un pueblo grande. Mire, solo voy a dar unos destellos aquí. Antes Ujú. de la era diluviana, ¿qué tenemos? La caída del hombre en pecado, el primer hermano matando a su hermano, ya en el capítulo 6, Dios diciendo que el corazón del hombre es de continuo mal, en el capítulo 8 de Génesis diciendo exactamente lo mismo, que el hombre su inclinación desde la juventud hacia la maldad, trae el diluvio. ¿Y a cuántos Dios salvo rescata? Hay un arca y solo son, ¿qué? Noé y su familia. La familia, una familia nada más. Entonces, ¿qué tenemos luego? Que Dios llama a un hombre, ha llamado a Abraham, y básicamente la historia se va entre los patriarcas, entre hablarnos algo de, ¿verdad? De cómo Abraham tendría Isaac, y de Isaac a Jacob, y entran aproximadamente 70 personas a Egipto. De esas 70 personas que entran a Egipto, van a salir muchísimos, pero esos van a morir en el desierto, porque tampoco eran parte del pueblo de Dios, como se establece en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? No fueron los que salieron de Egipto, porque de En la los que próxima salieron de generación. Egipto solo entraron Josué y Caleb, porque a Moisés no se le permitió entrar. Entró una generación que nació en el desierto. No salieron de Egipto. Y así una y otra vez, siempre hay un pequeño remanente, pero alguien ha contado esta historia de una manera distorsionada, equivocada, y hemos creído que siempre han sido todos. Nunca fueron todos. Por eso Pablo lo aclara en Romanos capítulo 9, 10 y 11, especialmente en el 9 y en el 11, diciendo que solo Dios ha salvado en cada época un remanente, como lo hizo en el tiempo de Elías, como él reconoce que lo estaba haciendo en su tiempo, porque él era parte de ese remanente, y como habla de un futuro remanente, pero nunca de la totalidad de todos los israelitas, porque él mismo establece en Romanos 9 que no todos los que descienden de Israel son Israel.
sino que en Isaac te será llamada descendencia. Isaac es utilizado Ujú. en, eh, el libro Gálatas, en el capítulo 4, como representando a los verdaderos hijos de Dios, única y exclusivamente a ese Israel espiritual, porque el Israel carnal o el Israel del antiguo pacto sería enjuiciado. Ahora, aquí hay un punto teológico importante, porque, por ejemplo, en una de las primeras controversias acerca de la voluntad, porque esto tiene que ver con la voluntad, tiene el hombre la Ah, voluntad de poder rendirse realmente a Dios, de poder entregarle su corazón a Dios por sí mismo. Pues bueno, esas primeras debates en la historia lo tenemos entre San Agustín o Agustín y Pelagio, donde Pelagio. Pelagio entendía que el pecado original o el pecado de Adán solo había tenido repercusiones sobre Adán y no sobre la Sorada. posteridad, entiéndase la Ujú. humanidad. No obstante, Agustín entendía que la escritura enseñaba que el pecado había afectado a toda la humanidad. En las confesiones o en las oraciones de Agustín, Agustín va a hacer una aseveración que Pelagio no le va a gustar, porque Agustín va a decir que con el mandamiento él le pide a Dios que también le dé el poder para poder cumplir lo que Dios ordena. Y Pelagio entendía que si Dios ordena algo, Dios no necesita actuar. Si Dios nos dice que debemos hacer algo es porque tenemos el poder de hacerlo. ¿Por qué digo esto en este preciso momento? Bueno, porque en Jeremías capítulo 4 aquí pasa exactamente lo mismo en nuestro tiempo. Hay muchos pelagianos que ellos no entienden por qué uno les llama pelagiano, pero es que la idea está ahí, que entienden que si la Biblia dice en Jeremías capítulo 4, versículo 4, en Jeremías capítulo 4, versículo 14, que el pueblo debía circuncidarse o que el pueblo podía lavar su corazón, eso significa que el pueblo lo puede hacer. No, el hecho de que Dios nos dé mandamientos no significa que tenemos el poder para cumplirlos como Dios espera. De hecho, aquí hay otro problema teológico, y es que el verdadero propósito de los mandamientos era mostrar la culpabilidad del hombre en todas las áreas de la vida. Por eso es que los 613 mandamientos, como le llaman o, ¿verdad? O asignan los judíos que existen en el Antiguo Testamento, eh, hablan acerca de cómo los judíos debían vivir en diferentes áreas de la vida, ordenanzas y mandamientos, y esas ordenanzas no estaban allí para decirle al pueblo, ustedes pueden, solo esfuércense y cúmplanlo y bueno, pueden entrar en una correcta relación con Dios, ser justificados. Todo lo contrario, era para mostrarle al pueblo que en cada aspecto de la vida, no importa el que quisieran ellos apuntar, estaban fracasados, no daban la norma. Entonces, Dios les está Dios produce el querer exigiendo, como el hacer. claro, Dios les está diciendo en Jeremías capítulo 4, versículo 4 y en el versículo 14, lo que debe suceder, pero no es porque ellos tengan el poder para hacerlo, es para que ellos entiendan dónde está el problema y a la vez entiendan que están incapacitados de ¿Cuál es resolver el ese estatus de problema. su vida? Sí. Entonces, eso es lo que debe ocurrir. Adelantamos entonces al capítulo 5 de Jeremías y que tenemos en el capítulo 5 de Jeremías. Bueno, que el versículo 1 ya empieza diciendo, le dice a Jeremías que puede recorrer todo Jerusalén y no va a encontrar un hombre justo. Básicamente Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si Ese halláis es hombre, hombre. si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y Y yo. yo lo perdonaré. Entonces Dios le dice, esto es un relato muy parecido cuando Jeremías lo está diciendo al momento en el que Abraham intercede por la destrucción, el tiempo que Dios va a destruir esta ciudad y Abraham le dice, bueno, Señor, no, yo me imagino que si hubieran al menos 40 10 llega al final, ¿no? De justos, tú no tomarías represalias o destruirías toda a Sodoma y Gomorra. Y la realidad es que aquí el relato está diciendo exactamente lo mismo. En Jerusalén no había un hombre realmente que buscara a Dios. No uno, a no ser que Dios lo hubiese separado para él, como lo era en el caso de Jeremías. Que dicho sea de paso, ya aquí muestra un contraste entre la elección de Dios y el acto de Dios en Jeremías y el propio pueblo. Porque Jeremías está obedeciendo a Dios aún con todas sus situaciones dentro del libro de Jeremías, Ujú. porque la escritura antepone de antemano que Dios intervino y lo separó para dicho propósito. Entonces, si tenemos problema con la doctrina de la elección, ya la tendríamos con Jeremías, porque claramente Dios hizo en algo en Jeremías que no lo hizo en el resto del pueblo. Entonces, si Dios tiene que hacer
sus dones deben ser equitativos, iguales para todos, pues aquí no lo ha sido. Entonces ya usted tendría que decir, bueno, pues Dios es injusto porque hizo algo sobre Jeremías que no lo hizo sobre el resto del pueblo. Es que Dios no tiene que hacer nada. No tiene que hacerlo porque Dios creó un hombre bueno, recto, un hombre con conciencia, y es el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que establece que fue el hombre el que buscó hacer el mal. Lo que nosotros estamos pasando es parte de nuestro juicio. Adán era cabeza representativa de toda la raza humana, como se establece en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, y su pecado nos afectó a todos. Y eso no es debatible, eso es irrefutable, porque empíricamente, o sea, se puede observar. ¿Cuáles son las dos observaciones que nadie puede negar? Número uno, todos pecamos. O sea, no hay un solo hombre que no peque. Y segundo, todos morimos. Si todos pecamos y todos morimos, y eso es parte del resultado de la caída, entonces no hay manera de decir que Exacto. no nos afectó. Lo primero habla de nuestra condición espiritual y lo segundo habla de nuestra muerte física, o sea, en toda la totalidad del ser. Nos vimos afectados por el pecado. Entonces, en Jeremías capítulo 5 ya se establece que no hay en Jerusalén un hombre bueno. Sin embargo, encontrar una persona que entienda que no es buena es como hallar una aguja en un pajar. Porque la mayoría de las personas se conceptúan como personas buenas, solo que en ocasiones hacen cosas malas. Ellos son buenos. Sí, ellos hacen cosas malas, pero todos las hacemos, ¿no? Entonces, esa es la manera de justificarnos. No, El no nos errar es puede, de humanos. sí, no nos podemos comparar con otras personas. La norma, la normativa la establece Dios y delante de Él estamos fritos, estamos condenados. Ahora, ese mismo capítulo va a decir por qué, y esto es importante, ahora se sigue poniendo mejor. ¿Por qué no hay hombres buenos? Jeremías capítulo 5, versículo 21 lo dice. Ujú. Dice, Ese. oíd ahora esto, pueblo necio, sin corazón, que tiene ojos y no ve, Ay, no que ve, tiene oídos oídos y y no no oye. oye. Eso no era exactamente lo que vimos que se le dijo a Isaías en el A capítulo Isaías, 6, capítulo versículos 6. 9 y 10. No es exactamente lo que ya vimos que Ezequiel anuncia en el capítulo 12, versículo 2. No son esos pasajes los que el Nuevo Testamento señala que Cita imposibilitan al nuevamente. hombre a creer a Dios. O sea, esto no es inventado, hermano. Tienen que ponerse a estudiar la Escritura. Yo les digo esto y se molesta. Mucha gente dice, ay, Pastor Rufá, qué arrogante. No, no es arrogante. Es que debería darnos vergüenza los disparates que se dicen y luego cómo se dicen, con la desfachetez que se dicen. Personas que es obvio que no pueden dar evidencia de que conocen la Escritura. No las pueden citar, lo que hacen es leyendo y diciendo y repitiendo cuanta cosa recogen por el Internet. O sea, el Internet hay un mar de ideas. Hay cosas buenas, pero también es un gran basurero. Tenga mucho cuidado lo que usted saca de ahí. Si usted va a hablar de parte de Dios, la única manera que usted puede hablar de parte de Dios hablando de la Escritura y la manera correcta de interpretar la Escritura es con la Escritura. Si no puede hablar de un libro, capítulo y versículo interpretado por la propia Escritura o por otros libros dentro de la Escritura, entonces debe tener mucho cuidado antes de emitir juicios, o sea, de valoración o doctrinales, porque nuestra doctrina debe desprenderse de la Escritura. Ese pasaje que acabamos de leer, Jeremías capítulo 5, versículo 21, claramente, ya aquí podríamos parar, establece que la razón por la que el pueblo no va a escuchar a Jeremías, la razón por la que no hay nadie en Jerusalén que vaya a escuchar a Dios, se trata por el problema del corazón. Ujú. ¿Puede el pueblo resolver Bueno, su problema del corazón? Pues no puede resolver el problema del corazón. De hecho, en el capítulo que entonces continúa, vamos ahora, nos movemos al capítulo 6, en el versículo 10, allí se establece nuevamente la incircuncisión. No sé si puedas mirarlo. claro que Jeremías sí. capítulo 6, versículo 10, escuchen. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. Mira, Wilfredo. Y Y amados hermanos vaya, que nos están viendo, porque es que fuerte. para mí es clarísimo. Mire la pregunta que Ujú. hay. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Básicamente lo que estoy diciendo, ¿a, a quién me puedo dirigir
¿A quién puedo llamarle la atención? Que entienda, que me entienda, que me dé oídos. Pero no le dice su pastor favorito y su predicador y la mayoría que está en las redes sociales que usted tiene un corazón para usted disponerse a buscar a Dios. Eso no es lo que está diciendo aquí. Dios mismo está diciendo, está haciendo la pregunta de por qué nadie lo puede escuchar y por qué nadie atiende su juicio. Deberían estar alarmados porque Dios está anunciando juicio, pero no están alarmados. ¿Por qué? Porque no entienden, no toman la palabra de Dios con seriedad. ¿Y por qué? Lo dice, he aquí que sus ojos son incircuncisos. Sus ojos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Qué es lo qué es lo que no se entiende? Es que lo dice con toda claridad. Usted necesita hebreo, chino, arameo para entender lo que ahí dice. Está en español. Si usted es latino, si usted habla español, ahí lo dice. Es más, Claro que sí. dice más. Mire, no solo no pueden entender. Mire cómo describe el corazón que dice, he aquí la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. No No la aman. aman. No la aman. Entonces, ¿cómo usted va a decir a un hombre incircunciso que él busque a Dios y escuche a Dios? Mire, nada más aquí ya podríamos parar la grabación, no hay que seguir. Ya se acabó el video. Estamos iniciando y no es que vamos a estar mucho tiempo aquí. Pero Ajá. mira, Wilfredo, yo sé que a veces uno repite algunas cosas y a mucha gente Sí. le va a ser chocante, pero necesitamos leer la Biblia. Ujú. Yo estoy convencido de que el fracaso, el desmadre, el arroz con berenjena, el espagueti teológico que existe hoy, es porque lo que estamos leyendo y escuchando son voces y no las escrituras. Tenemos una colección de libros. Nuestra Biblia tiene 66 Sí. libros. ¿Por qué no los Ujú. leemos? ¿Por qué no le prestamos atención a la Biblia? ¿Por qué no buscamos entender la Biblia a la luz de la Biblia? Pastor, yo creo que el problema también viene porque, o surge porque, primero en el discipulado, yo no creo que se le enseñe a las personas a estudiar la escritura. Y yo creo que el problema es aún más profundo porque es que yo creo que muchos pastores no saben estudiar la escritura, no Uf, saben leer la escritura. Porque la realidad es que hay muchos de estos libros que uno con leerlos sencillamente, sin tener que ir profundo, una lectura sencilla ya de por sí derrumba muchos de los mitos que hay. Y yo me atrevo a decir, pastor, yo he conocido pastores que me han confesado que nunca han leído la Biblia completa. oh sí. Yo no creo que sean pocos. Con toda honestidad, no No, creo que no, sean yo pocos. tampoco, yo Ellos se tampoco. pueden leer cualquier librito que encuentren por ahí. Pero Y ahí es donde está el sentarse a leer la problema. escritura, Ujú. no, no. Entonces, el problema del hombre está en el corazón. Eso es Voy a así. continuar al capítulo 7. Mire lo que tenemos en el capítulo 7. Estoy yendo capítulo por capítulo, escogiendo un solo versiculito. En el capítulo 7 vamos al versículo 27. ¿Y qué tenemos en el 27. versículo 27? Que Dios le va a decir, mira, les vas a hablar mis palabras. Pero ¿qué dice el pasaje? Por No, fortaleza. Perdón. versículo 27, 7, 27. 27. Tú pues 7, les sí. dirás todas Ujú. estas palabras, pero No te no oirán. te oirán. Los llamarás y no No te responderán. responderán. Entonces, ¿cómo ustedes le dicen a la gente incircuncisa y le dicen, no, tú no necesitas la intervención de Dios, no hay que nacer de nuevo, Dios no tiene que intervenir en tu corazón, tú mismo puedes hacerlo? O sea, tú puedes tomar la decisión, después que uno toma la decisión, entonces el Espíritu Santo viene a cambiar el corazón. Entonces, ¿qué locura es esa? Usted, uno se sana y luego tiene el tratamiento. O sea, por amor a Dios, hermano. Por amor a Dios, sean serios con la escritura. Pasamos al capítulo 8 y Dios le va a decir en el versículo 10 que están perdidos. ¿Desde cuándo? Los adultos, no. Todos, desde el más pequeño, porque el problema del corazón es un problema que viene como resultado del pecado original. En el capítulo 8, en el versículo 10, Wilfredo, 10. si puedes leerlo. Sí, dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia.
Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Oh, entonces, mire lo que dice, porque es que es sencillo, no creo que usted necesite mucha explicación. Desde los pequeños hasta los grandes, y desde el hombre del campo hasta el sacerdote, nadie busca a Dios. Está todo el mundo ahí. Pero, y si a esto le ponemos que no está describiendo el hombre gentil, que no se le ha predicado la palabra, no está describiendo un hombre que está en el mundo y que nunca escuchó el evangelio, no está describiendo al pueblo que había recibido la promesa, que había recibido el pacto, que Dios se había revelado y hablado a través de, de Moisés, de los jueces, eh, ahora los profetas, o sea, Dios hablando una y otra vez, como dice Hebreos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero el pueblo no puede escuchar y alguien puede decir, bueno, pues esos son los adultos. No, no, son todos, Todos. Wow. todos. Vamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 vuelve a suceder que se va a enfatizar dónde está el problema del corazón. ¿Dónde está el problema? Pues en el corazón. Los versículos claves o el versículo clave son los versículos 25 y 26. No hay que leerlos, Wilfredo, pero allí ustedes pueden ver que habla de que Dios va a castigar a todo incircunciso, todo el que no está circuncidado va a ser castigado, y alguien puede decir, bueno, pues esos son los gentiles, porque nosotros los judíos estamos circuncidados. Sin embargo, no, mire cómo termina el versículo 26, dice, porque todas las naciones son incircuncisas, escuche, y toda la casa de Israel es incircuncisa, y dice dónde, de En el corazón. corazón. Wow, Entonces, se fue todo el mundo en la redada ahí. Hay quien se ah, salve de eso. su doctrina de Pelagio y semipelagiana no va en la escritura, hermano. La Eso es doctrina así. reformada es bíblica. Punto. No es que no es que la por un reformador, es que eso es lo que enseña la escritura. Fíjese, no estamos hablando que si Agustín, el siglo quinto, no, 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 no. Estamos en Jeremías yéndonos al siglo sexto, séptimo. O sea, antes de Cristo. Antes de Cristo. 600 a 700 años antes de Cristo. Esto es teología bíblica. Agustín con Jeremías estaría casi 1000 años después. Entonces, si el disparatero que usted oye en las redes sociales le dice que Agustín inventó esto, ese individuo no lee la Biblia. Se lo aseguro. Lee más libros. Lee libros de afuera. Vamos Externos. al capítulo 10. ¿Quién tenemos en el capítulo 10? Bueno, que Dios le va a decir a Jeremías que los hombres no pueden ordenar sus propios pasos. Sin embargo, escuchamos ese humanismo aún dentro de las iglesias. Me refiero al capítulo 10, versículo 23. ¿Puedes leerlo? Claro que sí. Dice 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, la realidad es que, Wow. aunque usted le diga no, que sueña, que traza tu camino, que todas las barbaridades que usted oye que parecen terapias psicológicas y o motivadores de los Sueña. púlpitos, no es bíblico. Usted quiere ver el bien, obedezca a Dios. O sea, pero el problema es que no podemos obedecer a Dios si Dios no obra en nuestro corazón. La escritura lo dice en Romanos capítulo 7. El problema de Dios no son los mandamientos son santos, son justos, son buenos. El problema es el hombre. Pablo dice, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. ¿Qué es lo que no se entiende? En el capítulo 11 vemos que van a ser juzgados duramente porque esa incircuncisión los ha llevado a violar ¿qué? El El pacto. pacto. Por eso ese capítulo 11 inicia con una perícopa, un encabezado, un titular que dice el pacto
violado en algunas Biblias. En el versículo 8 de ese capítulo 11, nuevamente vemos, dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Y ya sabemos por qué no oyeron y por qué no inclinaron su oído. ¿Por qué no oyeron y no inclinaron su oído? No busque un comentarista. Busque dentro del libro de Jeremías. ¿Por qué no pueden oír? ¿Por qué no se inclinan? ¿Hay algún pasaje que lo diga? Lo dice. Lo vimos. Capítulo 5, versículo 21. ¿Por qué? Porque tiene un corazón incircunciso. Y ese Incircunciso. corazón incircunciso hace que aunque tengan ojos, no vean, y aunque tengan oídos, no escuchen, y aunque tienen una voluntad, porque una vez más, nosotros no negamos que el hombre tiene una voluntad, pero tiene una voluntad después de la caída cuya tendencia, cuyos deseos más profundos y anhelos son hacia el pecado, no hacia la santidad, Son no esclavos, no hacia son la libres. justicia. Punto. Sí, es Ujú. un ser humano egoísta, un ser humano que se ama a sí mismo. Y realmente no se ama, porque nadie puede valorarse y amarse sin entender primero quién es Dios y Dios salvado. Pero hablando, ¿verdad?, con el lenguaje del mundo, es egoísta por naturaleza. Pasamos Ujú. al capítulo, ahora voy a adelantar al Ajá. capítulo 13 por avanzar un Sí. poco aquí. ¿Y qué tenemos en el capítulo 13? Bueno, en el capítulo 13 ahora vemos que este pueblo, una vez más, versículo 10, no sé si lo puedes leer, mire Sí, lo que claro que dice. sí. El 13:10 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Mira, aquí el contexto es que Dios le ha pedido a Jeremías que compre un cinto. Él dice, ve, compra un cinto. Jeremías va y lo compra. Y dice, ahora tú vas a ir ahí al Éufrates y coge ese cinto y escóndelo. Y él lo mete, acaba y mete el cinto. Y al cabo de ciertos días, Dios le dice, vete a buscar el cinto que tú compraste, que yo te dije que comprara y que te dije que lo guardara cerca del Éufrates. Y cuando él va, excava, saca el cinto, se había podrido. Y él le dice, así está el pueblo. Esa es la condición del pueblo. Jeremías capítulo 13. Pero atienda bien, aunque el pueblo Ujú. está podrido hasta la médula, porque es incircunciso, el pasaje no dice que no es un pueblo, que no es un pueblo religioso, lo es. Puede adorar falsos dioses. El ser humano puede buscar adorarse a sí mismo y puede adorar cualquier otra cosa, pero no va a buscar al Dios verdadero. Eso es importante que usted lo pueda ver, porque no negamos tampoco que el ser humano sea religioso, eso se puede ver. Cuando uno estudia antropología, uno puede ver que las sociedades antiguas, básicamente todas eran sociedades religiosas. De hecho, es muy raro encontrar ateos. Eso del ateísmo es ahora de los disparates que hablamos por las sociedades. En antropología, las sociedades antiguas todas eran religiosas. Tenían una base, unas creencias. Entonces ese hombre puede adorar cualquier cosa, puede adorar una imagen que él crea, de palo, de metales, lo que sea, que él mismo tiene que ayudar a que, para que no se caiga y que él mismo tiene que cargar porque no camina, pero no puede buscar al Dios de los cielos. ¿Por qué? Pues ya sabemos, por el corazón. Por el corazón Pero incircunciso. hasta dónde llega la gravedad de ese asunto? Porque algunos dicen, bueno, sí, nosotros creemos en el pecado original, pero es que ese pecado no afectó al hombre totalmente. Ese hombre todavía realmente puede buscar de Dios. Es descrita la situación del hombre interna en su naturaleza como algo que el hombre puede sobrepasar o resolver. Pues no, este capítulo 13, versículo 23 dice lo siguiente. Por favor, léelo, Wilfredo. Claro que sí. Escuche. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Qué es lo que no se entiende? Mira lo que Dios le dice. Escoge un hombre negro y escoge el Ujú. leopardo y le dice, el hombre negro, ¿puede dejar de ser negro? Bueno, usted me dirá, bueno, Michael Jackson. Michael Jackson. No puede. No, no, no puede. Su tez, su color de piel es su color de piel. ¿Y el leopardo se puede sacar sus manchas? No, no sería leopardo, entre otras cosas. Entonces, ¿de dónde sale la pigmentación del hombre negro? ¿De dónde salen las manchas del leopardo? Es parte de su naturaleza. En el Después de ADN haber, está eso. después de hablar de la naturaleza, ahora voy a usar eso para decir
que el pecado está tan enraizado en nuestro corazón que es parte de nuestra Naturaleza. naturaleza. Por eso dice, ¿podréis vosotros hacer el bien? Alguien, sí, los seres humanos pueden hacer el bien. No, ahí no dice eso. Dice que no pueden hacer el bien porque están habituados a hacer el mal. O sea, ese hombre está habituado a hacer el mal. Estamos leyendo, fíjese que no estamos brincando de libro en libro, ni tratando de atar versículos que alguien diga, bueno, pero yo tengo que examinar ese contexto, porque ahora usted está en otro libro y yo tengo que asegurarme que usted está... No estamos en el mismo Jeremías. Eso es así, vamos De, casi de, por capítulo hemos ido. y ya casi vamos a Wow. terminar. Quería comentar, pastor, que Sí, seguro. otra cosa es que las personas se dejan llevar mucho por las acciones. Y yo creo que una de las cosas que se está viendo demostrada a lo largo del libro de Jeremías es que las acciones externas no tienen nada que ver con el corazón. O sea, pueden reflejar la fe, como dice, ¿verdad? Santiago. Sin embargo, eh, podemos notar que aún las acciones buenas de una persona que realmente no ha tenido un corazón regenerado, que no ha sido circuncidado en el corazón, van a ser unas acciones buenas, entre comillas, porque van a salir de pues sentirse bien consigo mismo, poder brillar, van a tener algunos matices realmente egoístas, más que realmente un deseo bueno, genuino, que surge del mismo, ¿verdad? Espíritu Santo. Así que pues, nada, quería aclarar eso porque realmente se ve, yo creo que claramente a lo largo de este libro se está viendo tan claro que el problema Yo no lo es que les dije, haga falta las acciones, sí, no hace falta las acciones. Pues mira, están circuncidados, no, son muy religiosos, no, lo otro. Sin embargo, el corazón está incircunciso. Wow, eso y está. mira ahora lo que va a decir. Voy a adelantar al capítulo 17, versículo 1. En el 17 Dios le va a decir, el pecado está tatuado en su corazón. Wow, Está un cincel de escrito, hierro. con, mire lo que dice, el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Mm, Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de ¿qué? De sus sus altares. altares. Está describiendo el corazón como el centro de la voluntad, como el centro de los afectos. Está diciendo que por eso ese corazón, por eso esos afectos pueden irse hacia cualquier Dios, hacia sí mismo, pero no hacia Dios. Porque ese corazón está cincelado, marcado por el pecado. Una vez más, ¿qué es lo que no se entiende? La Biblia lo describe de manera clara, al punto que ya vamos ahora a entrar en los últimos pasajes. Cuando vamos al capítulo 23 y 24, vamos a ver que entonces ya la respuesta de Dios es que Él va a actuar. El pueblo no puede hacer nada, por lo tanto Dios va a actuar. Y en el capítulo 23 habla de que Dios va a actuar sobre un remanente. Un Ujú. remanente. El pueblo de Jerusalén va a ser devastado por los babilonios, pero Dios va a preservar en el contexto un remanente que es escogido por gracia, que van a representar en el capítulo 24 los higos buenos. Él divide a Israel en higos malos, que de tan malos no se pueden comer, y higos buenos. Y esos higos buenos son la parte del pueblo de Jerusalén que Dios iba a proteger y que iban a ser transportados para ser preservados durante el juicio que Dios va a establecer en Jerusalén dentro de Babilonia. Pero en el capítulo 23 hay una porción que es importante porque ya nos va a decir que Dios es el único que puede salvar. Porque el problema del hombre está en el corazón y el hombre, mire, aún hoy, si usted estuviera aquí o yo estuviera diciendo que tengo un problema cardíaco, ¿cómo yo puedo reparar mi corazón? Ujú. No estamos hablando de manera espiritual, aún de manera fisiológica, anatómica. Yo no tengo la capacidad, requerimos de un cardiólogo, de un especialista para que intervenga y haga lo que tenga que hacer en nuestro corazón, si es que se puede hacer. Pues Ujú. ese corazón
Es un corazón incircunciso, es un corazón cincelado por el pecado, es un corazón cuya naturaleza está grabada de manera tal que el hombre realmente no puede hacer nada sino pecar. No porque Dios lo creó de esa manera, como algunos dicen, oh, es que ustedes hacen que Dios, que mira, como creó el hombre. No, 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 no digan disparate, porque eso no es lo que enseña la Biblia, es lo que nosotros tampoco enseñamos eso. La Biblia realmente enseña que Dios creó un hombre bueno conforme a Génesis capítulo 1, versículo 31, y que ese hombre que era bueno fue dotado con la imagen y la semejanza de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Y que ese hombre tenía una conciencia, Romanos capítulo 2, versículo 15. Y que ese hombre era recto, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Pero Romanos 5, 12 al 21 establece que por causa del pecado de Adán, el pecado entró al mundo, pasó a todos Ajá. los hombres por cuanto todos pecamos y todos morimos. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que enseña la Escritura. Eso no es Pablo, eso no es San Agustín, eso no fue Lutero, eso no es Calvino. Ellos leyeron lo que está en la Escritura y lo elaboraron en una doctrina, en una enseñanza X o Y dentro de su tiempo. Pero lo sacaron, lo extrajeron de la Escritura. Eso se llama hacer un exégesis, sacar de la Escritura lo que la Escritura dice. Lo que no hicieron fue ponerle a la Escritura o decir que la Escritura dice lo que no dice, que es lo que dice la mayoría, que el ser humano puede decidir por sí mismo, que el ser humano tiene una voluntad para responder a Dios. Y ya hemos probado en estos 40 y pico de minutos, no sé cuántas veces, en un solo libro de la Biblia, que eso es imposible. Ujú. Por lo tanto, miren cuál va a ser la respuesta de Dios. No vamos a leerlo completo, pero sí citarlo para que usted lo busque. En Jeremías capítulo 23, los versículos claves son desde el versículo 3 hasta el versículo 6. ¿Qué va a suceder? Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. De hecho, Jeremías capítulo 23 es el paralelo de Ezequiel capítulo 34 y es la razón por la que Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Porque Él es quien viene a recoger sus ovejas. Y observe que no solo viene a Ujú. recoger sus ovejas, no viene a recoger a todas las ovejas, viene a recoger un remanente. ¿Y qué es un remanente? Un pequeño grupo dentro de una totalidad. No es a todos, a un remanente. ¿Cuándo eso va a pasar? Bueno, pues dice que va a ser en los días, versículo 5, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Quién es el hijo de David que Dios levanta? Mateo 1.1 dice que es Cristo. Ujú. Inicia con la genealogía y lo primero que va a decir es que Jesucristo es la simiente por la cual serían benditas todas las familias de la tierra que creerían, y a la vez es el hijo prometido, es el descendiente, es el rey que vendría a salvar a su pueblo. Amén. En sus días, lo dice el versículo 6, en sus días será salvo Judá. O sea que la salvación descansa, escuche bien, en un acto de Dios. Ese acto de Dios en el capítulo 24, versículo 6, dice y 7 que sería cuando Dios les diera un corazón. Y les daré, versículo 7, corazón para que me conozcan. Escuche, mire lo que dice. Dios dice, no que ustedes me van a entregar su corazón. Yo no estoy esperando que ustedes me abran su corazón. Yo Jehová, voy a salvar mis ovejas y les voy a dar un nuevo corazón. Les daré corazón y dice entonces que con ese nuevo corazón hacen algo diferente que para que me conozcan. Entonces van a conocer a Dios. Mientras ese corazón no nos se ha dado, no hay manera de conocer a Dios. Y por último, ¿qué es eso de que Dios les daría un corazón? Pues hermano, el nuevo pacto. Jeremías 31. 31. Vamos al 31, al 34 y aquí terminamos. Yo no sé por usted, pero yo me lo he gozado. Y eso, que solo Ah, sí, seleccioné solo tremendo. algunos pasajes. Y no abordo mucho porque es que los pasajes son tan claros que de nuevo, perdóneme, no lo hago en son de burla, no hay que buscar copto egipcio, en arameo, chino, ruso. No, está claro. Se va a hacer. Entonces Dios va a actuar. Para que exista salvación, Dios tiene que actuar. Porque hay un impedimento.
El pueblo de Israel tiene un corazón incircunciso y a no ser que Dios obre en ellos, no lo pueden seguir. Sin embargo, vuelvo al inicio del libro, sin embargo Jeremías lo pudo seguir. Pero ¿por qué Jeremías lo pudo seguir? Porque el libro inicia diciendo que Dios escogió y apartó a Jeremías desde el inicio. En otras palabras, que Jeremías servía a Dios porque Dios había obrado en él, había obrado en su corazón. Ujú. Entonces esa es la gran diferencia de por qué Jeremías es parte del Wow. pueblo y puede entender, puede responder, puede hablarle a Dios, puede hablarle al pueblo en nombre de Dios. Sin embargo, el pueblo no lo quiere escuchar, pero Dios va a actuar, Dios va a intervenir, no sobre todo el pueblo, sobre un remanente, les daría un corazón. ¿Dónde está eso? Uno de los pasajes más importantes de Jeremías en el Nuevo Testamento, por dos razones básicas, es Jeremías 31 al 34. Número uno, porque es la base de la Santa Cena, de la Eucaristía, esa de segunda ordenanza, el bautismo y la cena del Señor que Jesucristo instituyó. Cuando Jesús está con sus discípulos celebrando la Pascua, lo que va a citar cuando toma la copa, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Sabía usted que Jesús está citando Jeremías 31? Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento del nuevo pacto. Es Amén. por medio de mí que hay salvación. Pero también esa porción es importante porque en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, esa salvación que tiene que ver con un remanente, Pablo reconoce que todavía Dios no ha terminado en su tiempo en Romanos de salvar a todo el remanente. Y hay una parte de ese remanente que conforme Ezequiel, ya habíamos dicho, capítulo 36 y 37, el valle de los huesos secos sería salvo en medio del juicio. Y por eso Pablo está diciendo, no se equivoquen gentiles, Dios no ha terminado, porque cuando llegara el momento del juicio, ahora no sería Babilonia, en el tiempo de Jeremías sería instrumento de castigo para Jerusalén, sería Babilonia. Pero en los días del Mesías sería Roma. Cuando llegara ese momento, Dios preservaría a un pueblo y son los famosos 7,000, perdón, los famosos 144,000 del Amén. capítulo 7 de Apocalipsis y del capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces eso se cumpliría como se cumplió y donde hay testimonio de todo eso en la escritura y fuera de la escritura, donde dice que el pueblo del Señor huyó a una ciudad llamada Pela o Pella. Así que Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, enseña lo siguiente. Vamos a leer la parte del corazón, que es la parte más importante, Wilfredo, versículos 33 al Sí. 34. 33 y 34, para efectos de ver exactamente lo del corazón. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire, vamos con calma, yo sé que ya terminamos. Acabamos de leer un pasaje que establece todo lo contrario de lo que hemos estado leyendo. Hemos estado leyendo que casi todo el pueblo, la totalidad del pueblo, no quiere escuchar a Dios. Que Dios está consciente de ello y se lo dice a Jeremías para que no se frustre. Tú les vas a hablar, pero ellos no te van a escuchar. Pero les Ujú. da la razón a Jeremías de por qué. Pero no se queda solo en lo que va a suceder, también le habla de la esperanza de lo que Dios iba a hacer. Pero ahora estamos leyendo algo que describe lo contrario. Esos pasajes describen que luego que Dios haga algo en su corazón, dice, ellos me van a hacer por pueblo. Si me van a hacer por pueblo, ¿serían pueblo en el momento en el antes? No. Pastores, escuchen, maestros de Biblia, por favor. Yo sé que hemos aprendido muchas cosas mal, pero tengamos la humildad de reconocerlo. Hasta que esto no sucediera, ellos no eran parte del pueblo. Eran parte del pueblo de Israel en cuanto a la carne,
pero no eran parte del pueblo de Israel en términos de la predestinación o de aquel pueblo que Dios separó desde antes de la fundación del mundo. Claramente no lo eran. Es exactamente lo que Jesús le va a decir a los judíos en su tiempo, en Juan capítulo 8. Le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo porque ustedes no hacen las obras de Abraham. O sea, le dice, Jesús reconoce que en términos de la carne, ellos tienen ascendencia a Abraham, pero el hecho que ellos tengan ascendencia en términos de la carne no los constituye automáticamente como parte del pueblo de Dios. Dios le dice, ustedes, si ustedes conociesen realmente a Abraham, si ustedes realmente conociesen a Moisés, ustedes me conocerían a mí porque de mí hablaron ellos. Entonces, el pasaje describe al punto que el versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. O sea que todos le van a conocer. Pero Jeremías está describiendo que nadie le quiere conocer. ¿Cómo ahora todos le van a conocer? ¿Cómo es posible que ahora nadie necesite que otro le cuente para que llegue al conocimiento de Jehová porque ya conocen? Ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Pero no habíamos leído que desde el más pequeño hasta el más grande estaban podridos. Necesitamos ponernos a leer la escritura. Vamos a resumir Jeremías. Y solo hemos tomado una parte de Jeremías. Si alguno luego quiere, en nuestro canal, puede buscar el Pastor Rufat. No sé si aparece con Pastor Rufat, a algunos les parece Pastor Rufat, otros Reformados 365. Pero usted puede buscar el libro de Jeremías y hay un estudio bastante extenso del libro de Jeremías. Para si usted luego quiere entrar de lleno. Nosotros lo que estamos dando es una vista panorámica, tomando el tema, que es mostrando que el pecado original, que lo que nosotros llamamos la depravación total, la corrupción radical, esa inhabilidad total, no es un invento de la Reforma Protestante. Las Escrituras lo enseñan. Esa es la condición del hombre. Por eso se requiere de un milagro. Y ese milagro es la intervención de Dios en el corazón. Si Cristo es el medio por el cual el hombre va a ser justificado delante de Dios, pero ese corazón tiene que ser habilitado para poder responder al mensaje que lleva al hombre a Cristo. Y ese que habilite el corazón, que capacite el corazón, que restaura la voluntad para que al escuchar la palabra de Dios pueda esa voluntad ahora dirigirse al arrepentimiento y a la fe, es la obra de Dios Espíritu Santo. Y todo eso es parte de lo que Dios estableció, y el mejor resumen de esa obra de las tres personas actuando en la soteriología o en la salvación lo va a encontrar en Efesios en el capítulo 1. Capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y tiene un resumen maravilloso, donde se habla de la predestinación de Dios Padre, ese plan glorioso de salvación, de Jesucristo como el mediador y del Espíritu Santo como aquel que comunica ese plan de Dios a los que van a creer. Así que si usted creía que esto era un invento de la Reforma Protestante de Agustín o una teología paulina, a usted le han mentido. Si usted puede ver los otros episodios, hemos tomado 3 de los profetas del Antiguo Testamento para probarlo. Ya lo hemos hecho con Isaías, lo hicimos con Ezequiel y hoy lo estamos haciendo con Jeremías. Todos muestran exactamente lo mismo. De hecho, para resumir, Jeremías 5:21, que destaca que el corazón incircunciso no permite que los ojos vean y que los oídos escuchen, es exactamente Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Y es exactamente Ezequiel 12:2. Exactamente lo mismo. En labios de 3 profetas. Así que de nuestra parte, Wilfredo, hasta aquí. Pues yo creo que ha sido, la palabra de Dios ha hablado. No, yo no tengo que defenderla. De hecho, yo lo que hago es comunicarla, porque está ahí. Ella es poder de Dios para salvación. Amén. Amén, definitivamente. Tremendo tiempo, poderoso. Me he quedado con las ganas, con toda la honestidad, pastor. Ha estado muy bueno, muy interesante.
sobre todo con toda esta cuestión que ha surgido del cuestionamiento de las teologías o la doctrina de la gracia, atacando la figura de Agustín como si Agustín se hubiese inventado esto, pero creo que estamos demostrando bíblicamente estas doctrinas. Quiero avisarle o anunciar a los hermanos o recordarles que el libro de las doctrinas de la gracia está disponible en Amazon. Lo puede conseguir ya sea en ebook, ¿verdad? En libro electrónico, el libro físico, o lo puede conseguir también en audiolibro. La verdad es que es una bendición que se tome el tiempo también de leer el libro. El libro lo que va a hacer es precisamente presentar de manera bíblica y contundente las doctrinas de la gracia, pero también tiene un capítulo que desmiente esta falacia de que ninguno de los padres antes de Agustín hablaron de la predestinación, de la elección, de algunas de estas doctrinas de la gracia, que yo creo que derriba entonces esos mitos. Tómese el tiempo, hermano, de leer el libro, muy bueno. Hay otros libros también disponibles del pastor Rufat, que también es doctor en teología, y es importante que entonces veamos diferentes temas que también comparte de escatología. Lo vas a encontrar también en Amazon. En las redes sociales pueden conseguir al pastor como Pastor Rufat en YouTube. Abramos la Biblia en las plataformas principales de podcast. Y no sé si se me queda alguna otra red social suya, pastor. Básicamente yo creo que eso es lo más Pongan Pastor importante. Rufat, es que por Sí, componer Pastor Rufat bien les difícil sale. que me confundan. Primero también, si me ven, soy bastante grande, así que no creo que me puedan confundir. Y el Rufat es bien raro ese apellido, así que Apellido, eso es con así. poner Pastor Rufat voy a aparecer. Allí Así tiene un que estudio buenísimo de todo el libro de Jeremías, bueno, de Isaías, de Apocalipsis. Mis de hermanos se los Ezequiel también está. recomiendo. Ay, sí, sí, sí. El de Ezequiel todavía yo no lo he escuchado, así que, pero estoy muy, muy, muy deseoso de escucharlo. Disfruto mucho, pastor, siempre sus aportaciones. Le agradezco mucho por el tiempo que se ha tomado para compartir con nuestra audiencia la palabra del Señor. Hermanos, oramos con toda honestidad y humildad que el Espíritu Santo le permita ver a través de la Escritura, ¿verdad?, las mismas doctrinas que estamos compartiendo. No que realmente ha surgido de un invento de ninguno de nosotros, de ninguno de los reformadores, de ninguna de las personas que hemos mencionado, sino que el Espíritu Santo ha revelado en la revelación especial de la misma Biblia estas doctrinas. Y están ahí, están claras, hermanos. Pero la realidad es que usted no las va a conocer si usted no se sienta a leer la Escritura. Solamente léela. Léala, comience leyéndola. Eso es lo que le va a usted a dar cuenta que usted necesita hacer las conexiones y estudiarla mucho más profundamente. Pero antes de entrar en profundidad, lea la Biblia, porque muchas personas quieren estudiar y entender tantas cosas sin ni siquiera haberla leído. Lea la Biblia, mi hermano. Toma el tiempo. Creemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios y la revelación perfecta está ya dada. Así que vamos a buscarla, seamos responsables, sobre todo si usted es un maestro de la escritura y no sea como Nicodemo. Así que bueno, eh, pastor, gracias nuevamente. A la audiencia le queremos agradecer por escucharnos. En cuanto al material de Iglesia Podcast, lo puede conseguir en las plataformas principales de YouTube, puede conseguirlo en las plataformas principales de podcast. Y espero que hayan podido disfrutar este espacio como lo hemos hecho nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos, igual.